linfocito. Entonces, ya hemos visto que los neutrófilos tienen gránulos, ¿no es cierto? Pero hay que adecuarse y en la vista cómo son los gránulos normales y cuándo son los gránulos patológicos. Si los gránulos de los neutrófilos son más oscuros de lo normal, ya no es normal, es patológico. Cuando los gránulos son más oscuros se llaman granulaciones tóxicas. Eso también es importante informarlo y buscarle la causa. Generalmente, cuando hay granulaciones tóxicas, el paciente está pasando por un estado tóxico severo. Hemos visto granulaciones tóxicas, por ejemplo, tenemos una sangre de los pacientes con COVID. En la época del COVID, hacían granulaciones tóxicas por el estado tóxico severo. En el caso de los pacientes, por ejemplo, con infecciones severas, en los pacientes, en los grandes quemados, también se ven granulaciones tóxicas y se ven así, ¿no? Gránulos mucho más oscuros de lo normal, que llama la atención y que obviamente me tengo primero que asegurar que no sea por un efecto de colorante que está demasiado cargado, o que dejé la lámina mucho tiempo con el colorante, me pasé el tiempo y no la lavé a tiempo la lámina. Entonces, descartando todo, que toda la técnica haya estado normal, y yo encuentre esto, tengo que reportar y puedo relacionarlo con la técnica. Hay otra patología que se llama cuerpos de doble, cuando encontramos unas inclusiones azuladas en el citoplasma de los neutrófilos. Se llama cuerpos de doble. También está asociado a pacientes con infecciones severas, sobre todo bacterianas. Cuerpos de doble. ¿Okay? Coloraciones azuladas en el citoplasma de los neutrófilos. El palillo de tambor no es una enfermedad, no es una patología, pero les he traído para que ustedes lo vean, que es como un apéndice, ¿no? Como un apéndice que cuelga de la cromatina del núcleo de los neutrófilos. Y eso es importante porque se está relacionado con el sexo femenino. Es una cromatina sexual y cuelga casi como un apéndice. Cuando encuentren esto, es generalmente una paciente de sexo femenino, palillo de tambor. ¿Okay? Ya hemos visto la polisegmentación, también algunos libros le llaman hipersegmentación, y es cuando el núcleo del neutrófilo está hipersegmentado. Hipersegmentado es decir que un núcleo tiene más de 5 segmentos. ¿Okay? Y también tiene correlación clínica, lo encontramos en pacientes, por ejemplo, con anemias o anemias megaloblásticas. Entonces, no solamente me voy a conformar con si encuentro un neutrófilo hipersegmentado, por ejemplo, en un solo campo microscópico. Tengo que ver varios campos hasta tener un promedio de 100 células y poder sacar un porcentaje. ¿Qué porcentaje de células está presentando la alteración morfológica? No porque encuentre en un campo ya voy a informar como polisegmentación nuclear del neutrófilo, no. Depende de qué porcentaje de células estén afectadas para yo darle un grado de severidad. Así como vimos para la serie roja, que lo informábamos mediante cruces, también para la serie blanca también lo vamos a informar mediante cruces. ¿Ya? No lo pueden ver ahorita, pero bueno, acá es un neutrófilo hipersegmentado. Contamos, tiene más de 9 segmentos. El que está acá arriba, la que estoy señalando, hay otras células que no están señaladas, ustedes me van a decir qué células son, con una flechita o las van a señalar ustedes. Según las células que hemos visto, ustedes ya le van a ir dando nombre a las células que están sin nombre en sus figuras, ¿ya? Para que vean. Ahorita no les pregunto porque no lo gustó, ¿ya? Algo muy frecuente son los linfocitos atípicos, ¿ya? Los linfocitos atípicos, también llamados linfocitos reactivos, que generalmente lo van a ver ustedes cuando vean una lámina de niños, ¿no? Los niños que tienen enfermedades virales, ellos, por ejemplo, muchos linfocitos atípicos.
Entonces pasa. ¿Qué pasa? Que el linfocito aumenta de tamaño y cambia de forma en respuesta a un proceso infeccioso, que generalmente es un proceso viral. Y eso mucho lo hacen los niños. Los niños se trompen en reaccionar, ¿no? Su sistema inmunológico reacciona muy rápido y de manera muy severa frente a las infecciones virales. Se defienden mucho porque tienen una inmunidad innata súper fuerte. Entonces, vemos mucho linfocitos raros, ¿no? Pero ustedes tienen que tener la capacidad de decir, son linfocitos típicos o son linfocitos reactivos. Entonces, ahí ven ustedes las diferentes formas raras y tamaños que puede adoptar un linfocito, pero sigue siendo un linfocito. ¿Cómo sé que es un linfocito? Porque veo las características de su núcleo, las características de su citoplasma, que no tiene gránulos, que ha tenido de la misma coloración que los otros linfocitos que sí son normales. ¿Ok? Aquí tienen ustedes una imagen. ¿Cuál será el linfocito normal y cuál será el linfocito atípico? Que no está señalado. El de abajo sería el atípico. Y el de arriba sería el normal. ¿Okay? Para estos casos se utiliza la palabra atípico, reactivo o llamado también virocito, no anormal. ¿Ya? Entonces acá hay otra imagen que nos debe llamar la atención. Estos son neutrófilos que tienen solamente dos segmentos. Su núcleo solamente tiene dos segmentos. Y se repite en varios campos. Entonces ya no es normal. Entonces, generalmente tiene más de dos segmentos, hasta 5. Pero que tenga solamente dos segmentos o uno a veces, eso ya se llama hiposegmentación. Y que no tenga gránulos también es anormal. Eso se llama hipogranulación. Cuando yo encuentro neutrófilos hiposegmentados y hipogranulados, se llaman neutrófilos displásicos, o también llamados tipo Peyer-Welt. ¿No se acuerdan de Peyer-Welt? Le ponen displásicos. ¿Okay? Entonces, eso lo podemos encontrar en pacientes con síndrome mielodisplásico, en pacientes que están recibiendo quimioterapia o pacientes que presentan enfermedad o anomalía de Peyer-Welt. ¿Okay? Entonces, no es normal ver un neutrófilo que tenga su citoplasma claro, porque generalmente por los gránulos su citoplasma se ve oscuro. Entonces, ojo también con eso, son neutrófilos displásicos. Bien, otra anomalía menos frecuente es la anomalía de May-Hegel. La anomalía de May-Hegel se caracteriza porque vamos a encontrar en la muestra de nuestro paciente neutrófilos con inclusiones azuladas, así como los cuerpos de doble, con inclusiones azuladas en el citoplasma, pero que además encontramos macroplaquetas, como la que está aquí, esa lado. Repito, inclusiones azuladas en el citoplasma de los neutrófilos acompañado de macroplaquetas se llama anomalía de May-Hegel. ¿Okay? Ahí les estoy dejando otra imagen que está mucho más bonita y más clara, donde está señalado con la flechita la coloración azulada y arriba del neutrófilo una plaqueta grandota, ¿no? Una macroplaqueta o macroneutrófilo. Entonces, ¿cómo le llamamos cuando los gránulos de los segmentados están más oscuros de lo normal? A ver, la señorita de atrás de casaca negra que está con el celular. ¿Cómo le llamamos cuando los neutrófilos tienen gránulos más oscuros de lo normal? Te pierdes la clase por estar con el celular y la pierdes. No sé qué tanto tienes que chatear ahí con el celular. En clase no deben estar con el celular. Vale. ¿Cómo llamamos cuando los gránulos son más oscuros de los neutrófilos? Ya lo pasé esa diapositiva. Granulaciones tóxicas, ¿cierto? Entonces, hay enfermedades que presentan esas granulaciones tóxicas. Por ejemplo, la anomalía de Alder-Rayleigh. ¿Okay? Si yo no me acuerdo de Alder-Rayleigh, simplemente lo coloco granulaciones tóxicas. En este caso, Alder-Rayleigh no solo son más oscuras, sino que también son más grandes los gránulos. Pero ya tú me estás colocando granulaciones tóxicas y eso ya tiene que despertar la alarma, por ejemplo, del hematólogo que
lo vas a referir al paciente para que ella busque esta enfermedad al berreo. ¿Ya? Primero tenemos que informar. Hay otra enfermedad que también presenta granulaciones tóxicas, que es la enfermedad de Scheider-Higashi. Seguramente la van a ver cuando lleven hematología. Son gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos que son más grandes y más gruesos. Y además eso se acompaña de inmunodeficiencia en estos pacientes. Scheider-Higashi. ¿Okay? Bien, ¿cómo informo lo que estoy observando? Por ejemplo, si encuentro granulaciones tóxicas, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tamaño tienen las granulaciones tóxicas? No será lo mismo que sean pequeñas a que sean grandes, o sea, más severos si son más grandes, ¿cierto? No será lo mismo que yo tenga un 5% a que tenga un 75% de neutrófilos con granulaciones tóxicas. Entonces, eso tengo que tener en cuenta para yo darle un grado de 0, de 1 cruz, de 2 cruces, de 3 cruces o de 4 cruces. Porque lo que yo voy a informar es esto. No esto ni esto, sino de frente mi grado de severidad. Porque eso me puede servir como un basal para tener un monitoreo del paciente si va aumentando o si va disminuyendo las cruces, cómo va mejorando o cómo va empeorando. Pero ¿cómo saco mis cruces? Dependiendo de qué tamaño son sus gránulos y qué porcentaje de neutrófilos tiene la patología. ¿Okay? Vacuolas tóxicas. Dijimos que células tienen vacuolas normalmente. Los monocitos. ¿Qué pasa si yo encuentro vacuolas en un neutrófilo? No es normal. Esos no tienen vacuolas. Le llamaré vacuolas tóxicas. Entonces, ¿qué grado de severidad? Va a depender cuántas vacuolas tienen por célula y qué porcentaje de neutrófilos las tienen. Según eso le daré 0 a 4. ¿Okay? Cuerpos de doble. ¿Qué eran los cuerpos de doble? Eran unas inclusiones azuladas en el citoplasma de los neutrófilos. También va a depender cuántos cuerpos de doble tiene y qué porcentaje de neutrófilos la tienen. Según eso le voy a dar de 0 a 4 cruces de severidad. ¿Okay? Bien, las plaquetas las van a hablar ustedes la próxima semana, el número 1, solamente para mencionar acá. En el caso de las plaquetas, lo van a responder sus compañeros. En el caso de las plaquetas hay que tener en cuenta que si yo tengo un hemograma patológico, tengo un hemograma con plaquetas bajas, sin embargo mi paciente está muy bien y no tiene sangrados, ni moretones, ni equimosis, ni gingivorragia, pero sus plaquetas están bajas, tengo que dudar de ese resultado. ¿Y tengo que hacer? Mi conteo manual de plaquetas con mi lámina, que ya creo que algunos lo hemos hecho en la práctica, ¿no? Mi conteo manual de plaquetas. ¿Por qué? Porque puede estar pasando 3 cosas, ¿cierto? Una, que el paciente tenga plaquetas grandes y que el equipo automatizado no las esté contando como plaquetas. 2, que las plaquetas puedan estar agregadas, entonces el equipo no las está contando. Y 3, que las plaquetas estén pegadas en otra célula. Las plaquetas se pueden pegar a otras células, eso se llama satelitismo plaquetario. Aunque las plaquetas se unan entre sí, eso se llama agregación plaquetaria. Aunque el paciente tenga plaquetas grandes, eso se llama macroplaquetas. Ojo, en la agregación plaquetaria y el satelitismo plaquetario ocurre in vitro. O sea, el paciente no tiene acceso a sus plaquetas, sino que ocurre, es un fenómeno in vitro, que puede ser de la muestra a una temperatura correcta, porque estoy utilizando el anticoagulante correcto, o porque hice mi lámina después de muchas horas que se ha tomado la muestra. ¿Okay? Y las macroplaquetas, eso sí no lo puedo cambiar porque el paciente tiene sus plaquetas grandes. Entonces el equipo se confunde. Es por eso que ante plaquetas bajas yo tengo que hacer mi prótesis de sangre. Claro, si el paciente tiene dengue ya no es obvio que es por el dengue, ¿no? Pero si el paciente está normal y mis plaquetas están bajas, eso se llama pseudotrombocitopenia. O sea, un falso valor bajo de plaquetas. Si yo tengo la obligación de solicitar, o si lo hago yo, un frotis de lámina periférica para pedir un conteo manual de plaquetas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces las plaquetitas se agregan entre sí o se pegan a la superficie de otra célula. Pero esto ocurre in vitro.
¿Ok? O el paciente tiene plaquetas gigantes, grandes. Entonces la lee como otras células, más no la cuenta como plaqueta y me da un falso valor bajo de plaquetas. ¿Ya? Y también las plaquetas puede pasar lo mismo que pasa en la serie roja. Cuando vemos en la serie roja dos poblaciones, una grande y una pequeña, se llamaba angiocitosis. En las plaquetas también puede pasar lo mismo, que el mismo paciente tenga plaquetas grandes y plaquetas pequeñas. Eso se llama también angiocitosis, pero en este caso angiocitosis plaquetaria. ¿Okay? Igualmente, cuando hay alteración en la forma, ¿cómo se llamaba cuando veíamos una lámina con glóbulos rojos de diferente forma? Se llama poikilocitosis. En las plaquetas también podemos encontrar algunas plaquetas alargadas, otras esféricas. Eso se llama poikilocitosis también. Se utiliza el mismo término para las plaquetas. Por ejemplo, miren esta plaqueta alargada, se llama plaqueta en cigarro. Y sin embargo también tiene plaquetas normales. Cuando veo diferentes formas en sus plaquetas, diré poikilocitosis plaquetaria. Cuando veo plaquetas grandes y plaquetas pequeñas, anisocitosis plaquetaria. ¿Okay? Las pruebas de población y eso con todo lo respecto a la hemostasia, el grupo número 1 nos va a responder la próxima clase, ¿cierto? ¿Sí? Pues ahí ya no me meto yo. Nos escuchamos la próxima semana a ellos porque ya no tenemos luz y nunca vinieron arriba.